Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy resulta prudente compartir una breve reflexión que aporta un querido sacerdote amigo de la casa. En este sentido, desde la filosofía se suele hablar del mal como la privación del bien debido. Entiéndase, el bien es un ser y todo mal es la privación de dicho ser. Pero no todo se debe cernir sobre un debate estrictamente filosófico, porque en parte implicaría, quizás, llegar a desconocer los grandes aportes que realiza la teología. Así pues, el padre Augusto César comparte una visión muy particular sobre el mal. Invita a reflexionar no solo sobre sus causas, no solo sobre sus consecuencias, sino sobre el presente del mal, cómo se vivencia actualmente incluso desde las redes sociales. Sin más dilaciones, agradeciendo también a quienes ayudan a sostener el presente trabajo, se comparte un fragmento muy enriquecedor en materia espiritual e incluso intelectual de una larga entrevista que se tuvo con el padre Augusto César. Es una pregunta que ciertamente a lo largo de toda la historia de la filosofía ha tenido diversas respuestas. Los griegos, los romanos, luego pues viene la época de la patrística con su gran exponente San Agustín, la escolástica con Santo Tomás de Aquino, la filosofía moderna, contemporánea, posmoderna, en fin. Hay una situación común, sí, en toda esta pregunta sobre el mal, y es que yo quisiera remitirme a la Sagrada Escritura. La presencia del mal en la Sagrada Escritura no se explica desde un por qué existe el mal. La Sagrada Escritura no explica el por qué había mal en estos ángeles rebeldes. Simplemente constata su existencia, constata su presencia, pero no dice el por qué. La revelación nos deja oculto eso. Y cuando uno lee los capítulos primeros, sobre todo el capítulo 3, donde se relata la caída, y después el capítulo 4, donde va a relatar cómo Caín mata a su hermano Abel, en el Génesis, uno puede constatar la presencia del mal, pero no hay una explicación de por qué. Y esto es importante porque nos puede iluminar acerca de todo ese pensamiento filosófico, tanto del judaísmo y después en el cristianismo, sobre la existencia de ese mal. El mal existe, y existe porque en realidad hay una contradicción con el motivo por el cual naturalmente el hombre ha sido creado. Es decir, la acción mala o la opción por el mal en el hombre está en ir en contra de la razón por la cual Dios le ha creado. Sin embargo, una respuesta filosófica será siempre una aproximación al por qué el mal, cuál es la causa del mal, porque desde la revelación cristiana se constata su presencia, y San Agustín llega a decir ciertamente desde la filosofía de las aproximaciones que es ausencia de bien. Igualmente va a decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal que nuestro Señor plantó en el huerto del Edén no era malo, sino que era menos bueno. Y esa explicación pues sí es válida, y quizá a mi juicio la que más ayude a iluminarnos, que el Evangelio de San Juan va a hacer un contraste entre lo que es luz, oscuridad, verdad, mentira. Todo eso nos ayuda como a comprender que si Dios es luz, que si Dios es verdad, todo lo que sea contrario a esta luz, todo lo que se distancie de esta verdad, es malo. ¿Pero por qué? Creo yo que siempre habrá muchas teorías y muchas aproximaciones a querer explicarlo,
pero yo me baso en la Sagrada Escritura y personalmente creo igual que se constata la presencia del mal, pero no hay una explicación clara, aunque haya diversas aproximaciones a una respuesta, pero no hay una respuesta clara y evidente, porque en el caso de la revelación divina no explica el por qué. ¿Por qué un ángel creado por Dios y puesto en lo alto, en la cumbre del cielo, es el que provoca una rebelión, la rebelión lucifерina, y se llena de soberbia y de orgullo? ¿De dónde vino este orgullo si Dios lo había creado? Lo que sí podemos constatar es que Dios quiere que optemos por el bien, Dios quiere que optemos por la perfección, Dios quiere que practiquemos las virtudes, pero optando también por la libertad, es decir, el perfeccionamiento de nosotros mismos. Y esto, evidentemente, que une las dos cosas, razón y la fe. Por un lado, la razón, porque liberarnos de las esclavitudes del mal, liberarnos del error, alejarnos de la oscuridad y acercarnos a la luz, exige una purificación de nuestro razonamiento. En una sociedad como la que vivimos, una sociedad en donde la verdad como un criterio absoluto no existe, sino que entramos en una dictadura del relativismo donde cada quien tiene su verdad, donde cada quien puede elegir su, entre comillas, género, donde cada quien puede decidir sobre su cuerpo, porque el famoso eufemismo "mi cuerpo es mío" hace que las personas piensen que realmente no tienen ningún compromiso con un creador, con un ser supremo. El mismo mal del aborto, una tragedia espantosa, un genocidio, la gran hipocresía del mundo moderno que dice defender la dignidad de los derechos humanos, pero que sin embargo atenta, violenta, pisotea el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Todas estas cosas solo podrían encontrar una explicación en que el mismo razonamiento no es lógico, no se está pensando con lógica, no hay criterios de razonamiento. Y eso hace entonces que tampoco encontremos el sendero del bien. Existe el mal, está allí. Explicar el por qué es lo difícil, el por qué, encontrar realmente la causa es muy complejo. Lo que sí podemos hacer una aproximación en nuestra propia libertad. Dios no ha provocado el mal. De eso podemos estar seguros, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. No podemos estar como en esa teoría de contradicción del yin y el yang, como que la presencia del bien y del mal coexisten de forma eterna y se ayudan como a equilibrar una balanza en el mundo. Creo yo que eso sería un relativismo enorme y pondría en duda todo el sistema judicial, incluso del mundo, el sistema moral, el equilibrio de una sociedad. Porque si el bien y el mal tienen que coexistir necesariamente para que haya equilibrio, entonces significa que los delincuentes no deben ser juzgados ni penalizados, porque son necesarios en la sociedad para que haya equilibrio. Y sabemos bien que eso no es posible. La violentación del respeto a los derechos esenciales, fundamentales, en una sociedad estarían entonces totalmente navegando en el vacío. Pienso yo entonces que hablar de decisiones, libertad, opciones, voluntad, es crucial para poder decir que puedo escoger entre el bien supremo, lo que me lleva al bien supremo, o puedo escoger entre una acción o pensamiento o sentimiento que me aleja de ese bien supremo. El mal está allí como algo que existe, que atrae,
que es posible acercarse a Él y dejarse destruir por Él, por supuesto. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de, repito, purificar la razón, usar la razón, porque en esta sociedad estamos usando más los sentimientos, el emocionalismo. Por eso el impacto, ¿no?, de los animales, por ejemplo, en toda la promoción de los derechos de los perros, de las ballenas, pero no se presentan imágenes de abortos. Quiero promover una ternura hacia los animales, pero no quiero promover la misma ternura hacia los niños en el vientre materno. Es una sociedad sensacionalista, emocionalista, pero que al mismo tiempo discrimina muy bien, oculta muy bien verdades que son absolutas y muestra solo lo que quiere mostrar para que la gente crea lo que se quiere que la gente se crea, provocando emociones y manipulando, por supuesto. Manipulando la imaginación, manipulando la memoria y manipulando la afectividad. Eso hace, evidentemente, una voluntad totalmente frágil y sometida a una dictadura del relativismo. Yo apuntaría más a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestra razón. Luego, siguiendo al gran filósofo y teólogo Santo Tomás de Aquino, razón y fe son dos alas que nos hacen elevarnos a la trascendencia, salir de nosotros mismos, de nuestra mediocridad, de nuestras imperfecciones, para buscar siempre la perfección, para buscar la plenitud, una plenitud que no la vamos a alcanzar dentro de nosotros mismos. Una enorme diferencia del cristianismo con otras religiones, particularmente orientales, que van hacia la inmanencia, hacia ese interiorismo egoísta, de ver solo introspectivamente. El cristianismo nos hace contemplar hacia adentro, pero para ver al ser que nos creó, al maestro interior, como lo llamará San Agustín de Hipona, pero además nos va a proyectar hacia afuera, porque vemos hacia adentro no para quedarnos allí relajados en un tipo de éxtasis que nos aleje del mundo por un momento, que nos desconecte del mundo. Al contrario, vamos a entrar dentro de nosotros porque esa mirada interior nos va a ayudar a descubrir que un ser gran, infinitamente supremo, perfecto, bueno, nos ha creado. Y ese ser que es infinitamente bueno y perfecto, nos invita, nos convoca, nos llama también a salir hacia los demás hombres alrededor nuestro, a una humanidad que también necesita de nosotros, o sea, cada uno de nosotros puede aportar mucho bien a la humanidad y a eso estamos llamados. Y a la vez, ese salir es un salir trascendente por Dios, por el ser que me ha creado, por las facultades que me ha donado y que esas facultades entregadas al servicio hacen que el ser humano encuentre plenitud y se vaya perfeccionando. Es algo comparable como la corriente de un río, Horacio, que el río se purifica a sí mismo. El agua corre y ese río se purifica a sí mismo si corre. Por el contrario, el agua estancada crea putrefacción, infecciones, enfermedades. Pienso yo en esta comparación con las religiones que son distintas del cristianismo y que buscan en sí unos intereses bastante centrados en el yo, en esa parte interior, y hablo en este momento mucho de esta parte oriental, y son caminos erráticos, ciertamente, porque nos dejan en nuestro egoísmo, centrados en nosotros mismos. Pienso yo que el hecho de salir fuera nos ayuda a contemplar también en la creación a Dios. No hacer de la creación un Dios,
porque estamos cayendo en el panteísmo de nuestros ancestros. Recibimos tanta educación, se fundaron universidades, se trajo incluso el evangelio, la doctrina católica, y se está regresando a los ídolos paganos antiguos, y espero que no lleguemos a los sacrificios humanos directamente, pero el aborto ya es un tipo de sacrificio humano, dicho sea de paso. Es algo que no se puede comparar ni siquiera con los animales. Los animales cuidan de sus crías, generalmente, y creo que esto debe, insisto, en enfocarnos en la manera como estamos razonando, los criterios de un juicio crítico, adecuado de la realidad, que nos ayude a trascender. Porque mientras la inmanencia esté presente, el ser humano, el hombre, no se descubre a sí mismo, no descubre su misión y cae en el vacío existencial, que creo yo que es el golpe fuerte de esta sociedad. Sociedad que puede estar aparentemente muy comunicada, pero es cuando más incomunicada se encuentra. Las redes nos pueden ayudar muchísimo a encontrarnos, pero para que nos encontremos verdaderamente en las redes sociales, el encuentro tiene que haber pasado por cada uno de nosotros y por los que viven bajo el mismo techo. Si estamos desconectados de nosotros y estamos desconectados del calor de un hogar, las redes sociales serán solo una evasión. No habrá encuentro, no servirán al bien y no nos ayudarán a perfeccionarnos, a encontrarnos a Dios, a encontrarnos como hermanos en Dios. Creo yo que ese punto es muy fundamental. Si este tipo de contenido te resulta útil, por favor hazlo saber en los comentarios para así destinar más tiempo a ir rescatando aquellos aspectos que han resultado muy provechosos de viejas entrevistas mientras se siguen editando y trabajando sobre contenido nuevo que permite el crecimiento del presente canal. Por favor, es de gran utilidad que comentes, que le des like y sobre todo que lo compartas. Desde ya, muchísimas gracias sobre todo por tu valioso tiempo.